Y arrancamos de inmediato presentando a nuestra invitada del día de hoy, de este viernes. Ella es Fátima Mato. Fátima Mato es la coordinadora general del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Maracaibo. Bienvenida. Gracias, Graciela. Feliz bendecido día para toda la audiencia que nos sintoniza en esta mañana de la 88.1 Fe y Alegría. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este importante espacio que llega a todos los rincones de las comunidades maravinas. Claro que sí. Bueno, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué acciones están dirigiendo en este momento para la protección y garantía de los derechos de nuestros niños y niñas? Bueno, en primer lugar, estamos en un proceso de reestructuración del sistema de protección en la parte física, primero de nuestra sede, y en la formación de nuestros servidores públicos, de nuestros consejeros. Acabamos de finalizar un concurso de oposición donde se seleccionaron 6 consejeros principales y 9 consejeros suplentes que se van a encargar de restituir o garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia cuando estos se encuentren vulnerados. ¿Cómo beneficia la incorporación de los nuevos consejeros a las comunidades? O a la población en general, mejor dicho. En general, los beneficia en cuanto a que podemos dar mayor atención, podemos continuar con nuestros traslados a las comunidades y atender los distintos derechos que están siendo vulnerados, como en especial el derecho a la identificación, que son los derechos que tienen mayor vulneración y que demandan los niños sin identificación, sin ser registrados, sin ser presentados, sin ser cedulados. Entonces les va a beneficiar porque vamos a dar mayor respuesta. Una respuesta más inmediata, digamos. Sí, y oportuna. Ok. En ese sentido, usted nos mencionaba que una de las dificultades que enfrenta nuestra población, niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con la falta de cedulación, de identidad. ¿Qué otros derechos han logrado ustedes identificar o, en este caso, registrar ante los casos que le llegan? Los casos de abuso sexual, abuso y explotación sexual, es alarmante y muy oportuno el espacio para hacer ese llamado de atención a la población en general, porque es Estado, familia y sociedad, y todos somos corresponsables en velar por las garantías de la niñez y la adolescencia. Tenemos una realidad, un caso particular, que los niños y niñas, la mayoría están con terceras personas. Okay. Y en manos de cuidadores, ¿no? En manos de cuidadores, tío, abuelo, y no están los papás. ¿Y eso por qué? La mayoría están fuera del país, okay, por la situación país, y no han retornado. Y muchos fueron con un objetivo, pero que se olvidaron que aquí tienen hijos. Okay. Y quedando pues los niños, niñas y adolescentes en una condición de mayor vulnerabilidad y que están siendo objeto pues de abusos sexuales. Claro. Otro de los derechos que están siendo vulnerados es en cuanto a la protección, la negligencia, el abandono de la niñez en situación de calle. Tenemos una población muy considerada de adolescentes en la calle, tal vez buscando el día a día, pero que está en una situación de estar trabajando. Muchos están fuera del sistema educativo, y es en cuanto a eso que gracias a Dios ya el sistema de protección ha sido fortalecido con todos los consejeros que se requiere para atender toda esta población. Es un panorama bastante preocupante que nos debe preocupar y ocupar al mismo tiempo, ¿no? Como usted decía, familia, Estado, o sea, el Estado y la sociedad en conjunto. Entonces, identificamos 3 vulneraciones que tienen que ver con la falta de identidad, el abuso
sexual, ya que están en manos de terceras personas que no son los padres directamente. En este sentido, ¿cómo llegamos a esta situación? Porque recientemente, cuando se conmemoró el Día de la Lucha contra el Maltrato, el trabajo infantil, parece algo desapercibido, todo el mundo lo ve y hasta el punto de que parece normalizado que veamos a nuestros niños y niñas trabajando, ¿no? Entonces, detrás de estas situaciones, ¿qué causas han logrado identificar? Que las causas, bueno, muchos salen por la necesidad económica de poder solventar. Otros han sido, son usados, explotados. En redes de... Sí, muchos en redes, ¿no? En redes de explotación infantil. Pero nuestra debilidad era esa. Pero ya con esta nueva gestión, el ciudadano alcalde consciente de la situación y que también está sensible al tema de la niñez, se ha ocupado primero en proveer o fortalecer el sistema, claro, con todo el recurso humano que se necesita para este trabajo, además que es un trabajo en conjunto, es un trabajo que debe ser articulado, canalizado con los distintos organismos y poder trabajar tal como debe trabajar el sistema de protección. Todo el sistema en armonía, todo el sistema en una sola dirección y que todos estemos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como operadores del sistema de protección. Claro que si ustedes manejan dentro de este Consejo de Protección, supongo que sí, y le consulto para comprender la magnitud de la situación, estadísticas, datos que nos permitan comprender en qué condición están nuestros niños. Sí. ¿Cuáles serían esas cifras, esas estadísticas que llevan? No las podría compartir acá, ¿verdad? Pero es numeroso las estadísticas. Y en base a ello es que estamos trabajando de manera estratégica para poder atender cada población. Tenemos ubicadas las poblaciones por parroquias, ¿okay?, donde se da la mayor vulneración. Y en base a esa estadística, a esa realidad, es que estamos articulando y buscando los canales para dar respuesta de manera conjunta con los organismos, con las organizaciones, con la ONG, todos en conjunto para atender a esa población. Continuamos conversando con Fátima Mato, coordinadora general del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Maracaibo, para revisar todo este tema que nos debe preocupar y ocupar en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de esta población de nuestro municipio. En ese sentido, ya usted nos mencionaba cuáles son esas principales vulneraciones, sabemos que son varias, cada caso es un caso. En ese sentido, ¿qué acciones están dirigiendo ustedes para poder enfrentar esta situación y darle de alguna forma una solución, una garantía a ese niño, a esa niña que depende de personas adultas, pues? Bueno, estamos articulando con los organismos de seguridad para efectuar un abordaje en todas las parroquias, en todos los municipios y ciertos puntos donde son como focos, ¿no? O encuentros en particular. Eso como primer paso. Y estamos trabajando conjuntamente con otros organismos y con el Consejo de Derecho, quien tiene la responsabilidad de crear programas, entidades y políticas públicas para atender esa población. El Consejo de Protección dicta medidas de protección, pero tenemos que derivarlo a un programa de atención. Ustedes son como un ente canalizador, o sea... Sí, articulador. Un enlace. Un enlace con las otras instituciones. Okay. Y que nos caracterizamos por dictar medidas de protección, que son de formas inmediatas y tienen un carácter provisional, que tiene que ser revisado, lleva un seguimiento, la ley establece que son 6 meses para darle un seguimiento y lo derivamos, dependiendo del caso, a los programas que pueden ser para atención psicológica, claro, psicosociales. Ustedes están trabajando en alianzas también, por ejemplo, con otras instituciones del Estado y también con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Sí, sí. Organizaciones humanitarias.
Exactamente. Bueno, en ese sentido, le quería consultar en cuanto al tema de la cedulación, que me pareció un tema súper importantísimo, porque depende de esa documentación también para ingresar al tema educativo, a las instituciones educativas. Ustedes han logrado canalizar junto al SAIME, por ejemplo, qué acciones abordar para priorizar esta atención. En cuanto a los casos de abuso sexual, por ejemplo, cómo se están remitiendo, qué se está haciendo para prevenirlo. Okay. En cuanto a la primera pregunta, con lo de la cedulación, el tema de identificación, sí, ya hemos tenido mesa de trabajo con el CNE y algunas comunicaciones con el SAIME, porque es numeroso, la demanda es numerosa, estamos hablando más de 1.000 adolescentes, entre niños y adolescentes, ¿no? Que no están cedulados. De Maracaibo. Sí, de Maracaibo. Tenemos el tema de la población indígena, que es la mayoría que está sin registros civiles, están sin presentar. Son temas que o casos que ya vamos a comenzar a abordar. Ya el lunes se reincorporaron los nuevos consejeros. Estamos ya retomando el ritmo de trabajo, lo que es el Consejo de Protección, la dinámica del Consejo de Protección, que es un órgano muy movido, es un órgano permanente que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año en turno de guardias rotativas, pero que es un órgano que está permanentemente atendiendo a la población infanto-juvenil. Claro. Y en cuanto a los casos de abuso sexual, que es otro tema también que me preocupa, nosotros podemos ver a través de los diferentes portales digitales los casos, bueno, en qué estatus se encuentran, cómo es el trabajo, cómo se está allí manejando la situación para su prevención. Hay una debilidad en cuanto al primer contacto que debe tener, que es en la parte comunitaria. ¿Okay? Por ejemplo, hay una inexistencia del Comité de Protección, que está dentro de la estructura del sistema de protección como primer, entidad o primera organización comunitaria donde se debe hacer el rol de vigilar, de cuidar o de denunciar, ¿no? Allí tenemos el primer error, la primera debilidad, y el cual se debe fortalecer. Vamos a iniciar una campaña de concientización y sensibilización, aunado a las acciones que se van a tomar, a la par, en todas las comunidades y por los espacios, por echar las redes sociales, donde la información pueda llegar a toda la población y hacer nosotros el seguimiento de los casos. Okay. Y que las personas puedan denunciar, porque los casos son muchos. No es realmente lo que nos llega ante el Consejo de Protección, porque hay otras realidades, que eso sucede y por el temor de que el familiar, porque en los casos son familias, son alguien muy cercano quienes abusan, cometen ese delito, y por temor a que queden privados de libertad no se denuncia. Entonces, la mayor cantidad de casos queda allí, no se denuncia. Claro. Que en este caso, también hablando de los niños que están en condición de calle, ¿qué hace falta? Siento que hay siento que no está en la lista de prioridades, desde mi percepción, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se puede abordar esto? ¿Qué han pensado ustedes para manejar esta situación? No desconozco cuántos niños están en condición de calle en Maracaibo, pero visiblemente lo podemos ver. Lo podemos ver. Muchos en sí no están en condición de calle porque ellos tienen sus casas, sino que pernoctan, están en el día y se devuelven a su casa. Entonces no están en situación de calle. En realidad lo que está es el número de niños en situación de calle es muy reducido, es poco. ¿Okay? Ellos retornan. Estamos en mesas de trabajo para cambiar esa realidad y traer esas soluciones, todo en conjunto, y que de verdad podamos, no veamos en nuestra ciudad niños deambulando en la calle. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo que requiere y que debe ser articulado, porque tenemos que tener los programas, las entidades, tenemos que contar con
con las organizaciones donde podamos derivar los casos y les den la atención que esos niños requieren. Un ejemplo, tenemos a los niños, los adolescentes con adicción, donde el sistema, el IDENA, que es el encargado, no prácticamente está inactivo. Claro. ¿Okay? Que es en donde ellos reciben su rehabilitación, su desintoxicación e iniciar un proceso. Entonces el sistema de protección realmente está en la nada, pero que tenemos que volver a retomar y recuperar nuestro sistema de protección para que pueda ser aquel sistema de protección que funcionó hace años y que tenía tantos programas, opciones para uno poder derivar los casos. Una de las frustraciones de un consejero de protección, porque antes de ser coordinadora fui consejera de protección, y uno siente una gran frustración de no poder dar respuesta a los casos porque no hay los recursos, no hay los medios donde puedan atender a un niño con determinada situación.